Muy buenas, ¿qué pasa, gente? Esto es Working Guille y yo soy Guille. Yo os vengo a hablar de juegos que me gustan mucho, pero que no tengo. Y es que normalmente cuando hablo de juegos, en este tipo de canales, normalmente cuando se habla de juegos que gustan, suele ser porque los tenemos en nuestra ludoteca. En este caso, bueno, gente como yo, que rozamos los 400 juegos en la colección, pues es raro que haya un juego que te guste y que no tengas. El otro día os hablaba de juegos que he acabado vendiendo, independientemente de que me gustasen o no. El spoiler, la mayoría me gustaban bastante. En este caso os vengo a hablar de juegos que por un motivo o por otro no tengo, aunque me gusten mucho. ¿Vale? No voy a hablar ni de juegos que tenga precomprados, ni de... o sea, que me tengan que llegar y cosas así, ni juegos que ya es que haya jugado pues una campaña con copia de otro, o que haya vendido, ¿vale? Nada de eso. Así que, bueno, vamos a empezar con el que yo creo que es el que más me gusta de todos los que tenemos por aquí en esta lista, que es el Darwin's Journey. Este juego de Simone Luciani y Néstor Mangone, que sacó Thunder Grip Games en su versión original y TCG Factory en castellano, ¿vale? Es un juego de 1 a 4 jugadores, 60 a 120 minutos por partida y 14 años o más, ¿vale? Darwin's Journey es un juegazo, ¿vale? Es un juego de colocación de trabajadores en el que cada uno de nuestros trabajadores lo vamos a ir mejorando a lo largo de la partida con unos sellitos de colores que van a determinar como las características de ese trabajador. Y en la colocación del tablero lo que tenemos es pues unos requisitos de sellos que tenemos que tener. Al principio hay unas acciones iniciales, porque pueden ser coger más sellos, mover tu barquito que vas a poder ir avanzando para luego que no te penalicen en ciertas cosas, mover a unos meeples que tenemos en unas islitas según cuánto hayamos avanzado el barquito, conseguir unos sellos que luego nos van a dar una mayoría para determinadas cosas. Pero vamos a ir creando acciones avanzadas, que vamos a poder mezclar los determinados sellos que tengamos para pues hacer acciones más potentes, ¿vale? Al final la gracia del juego es hacer una exploración, vamos, una descubrimiento de diferentes razas, como hizo Darwin en su momento. Y pues es bueno, ir al museo, exponerlo, hacer investigaciones y demás que luego te van a dar puntos al final de la partida. La gracia de la colocación de trabajadores también es que si hay alguien que ya está en la misma zona que tú vas a ir, aunque no esté en la misma casilla, sino que va por zonas, tienes que pagar. Entonces, pues bueno, tiene ahí también una parte estratégica. Y la cosa es que yo este juego no me metí en su día en el Kickstarter porque, bueno, pues era caro el cogerlo con todas las expansiones y demás, más el envío, el VAT y toda esa vaina. Y claro, me pillé en una época que iba un poco más apuradillo de dinero y entonces pues no me acabé metiendo. Y claro, cuando llegó, yo dije, bueno, pues a ver, ¿no? Porque yo con los juegos italianos hay veces que o me flipan o me decepcionan un poquillo. Y lo probé, además en casa de Mano del Agujero Hobbit, que él sí que se metió, creo que fue uno de los últimos Kickstarter que se metió, y me gustó mucho. Pero dije, bueno, a ver, igual pues me gusta esta partida, pues también por la compañía, el sitio en el que, o sea, el momento y tal, pero nada, más tarde lo volví a probar y me gustó un montón. Y entonces pues fue como a medida que lo iba jugando, era como, tío, es que esto me encanta. Lo sacó TCG Factory en castellano y dije, es que lo quiero con todo. O sea, en algunos puntos soy un poco completista, un poco bastante, y me gusta tener juegos con las expansiones. Sí que es verdad que luego las intento jugar, que no soy de esos que la compra y luego la deja ahí muriéndose del asco, pero yo, por ejemplo, sí que tengo alguna que otra expansión que no he llegado a estrenar. Cuando juego sin estrenar apenas tengo. O sea, tengo dos que son unas campañas que hay que, porque estoy esperando a acabar la anterior y jugar la siguiente, pero ya está. Entonces, pues me dio rabia porque dije, jo, es que lo quiero con todo y era un poco difícil de conseguir. Y también, que bueno, ya le había dado muchas partidas y temía el correr el riesgo de no llegar a sacarlo tanto a mesa después de invertir tanto dinero, ¿no? Entonces ahora mismo, por ejemplo, con la campaña de Oceanía está la opción de poderse meter, yo todavía lo estoy pensando. Aunque convencí a Jordi de la cuenta de Instagram de la Timba que se metiera con todo, yo todavía estoy dudando y por eso también lo meto en este vídeo, ya que, pues bueno, no lo tengo precomprado como tal, aunque tengo la opción si finalmente me decanto por ello.
Vale, y seguimos con otro juego que también me gusta bastante, que es Maracaibo, este juego de Alexander Pfister, que sacó Games Up en versión original y más que Oca aquí en castellano. Un juego de 1 a 4 jugadores, 30 a 120 minutos y 12 años o más. Vale, aquí con Pfister también me pasa una cosa, y es que sus juegos me suelen gustar, pero no me suelen encantar. ¿Qué pasa? Que el Maracaibo me encanta. Es un juego en el que vamos a ir moviendo nuestro barquito a lo largo de diferentes casillas, por representando islas y parte del continente, y según donde vayamos cayendo, pues vamos a poder ir haciendo pues una serie de acciones, ¿vale? La cosa está en que hay como 3 facciones enfrentadas y vamos a poder ir poniendo cubos de pues los ingleses, los españoles, no sé qué, en distintas zonas, y al final de la partida, según la puntuación que tengamos con cada uno, que es como la afinidad que tengamos con cada una, y quien más cubos tenga puestos se va a llevar más puntos en función de esas cosas, ¿no? También podemos ir bajando una serie de cartas que nos van a permitir hacer un motorcillo, podemos ir mejorando nuestro barco que nos va a permitir hacer más acciones o mejores acciones y demás. Y entonces el juego a mí me gusta muchísimo. Lo que pasa es que me pasó un poco parecido a lo que os comentaba antes. Lo he jugado un montón, pero un montón, o sea, a lo mejor 6 o 7 partidas para un juego que no tienes, para mí es bastante. Y entonces a mí me da la cosa de, jo, es que si me lo compro no sé si le voy a sacar partido, o sea, porque le daré una copia por estrenarlo y tal, pero claro, la gente hoy en día, tú quieres probar un juego, y sobre todo si es €1, cuando acaba de salir, porque lo quieres probar, no lo quieres machacar. Y este juego además tiene como un mini modo campaña que vas desbloqueando reglitas, bueno, más que reglas, pues cartas y como escenarios que se van modificando cada vez, y entonces, claro, me echa un poco para atrás el hecho de es que no voy a aprovecharlo tanto porque ya lo he jugado mucho. Entonces yo tengo un montón de juegos que saco a lo mejor una vez al año o cada 2 años, y encantado, pero porque ya le di bastante en su momento, cuando salió. Entonces comprarme un juego nuevo para darle 1 o 2 partidas, pues me deja un poco con esa cosilla, ¿no? Y esto, bueno, yo creo que es lo típico de si alguna vez pues está en oferta o lo que sea, pues ya veremos, pero en fin, muy buen juego, este Maracaibo. Vale, y seguimos con un juego exclusivo para 2, que es Curious Cargo. Este juego de Ryan Courtney, que sacó Capstone Games en su versión original y que sacó Maldito Games, si no me equivoco, que puedo equivocarme, en castellano, que es un juego, como os decía, solo para 2 jugadores, 30 a 60 minutos por partida y 12 años o más. Vale, aquí como os lo digo, Curious Cargo para mí es uno de los mejores juegos que hay para 2 jugadores. Además, caja pequeña. ¿Qué problema tiene Curious Cargo? Curious Cargo es un extracto de una de las mecánicas que tenía el Pipeline de conectar tuberías, pero a mí el Pipeline, por ejemplo, es un juego que no me gusta, pero, o sea, a ver, que está bien, pero que no me encanta. Pero Curious Cargo me flipa. Vamos a tener, pues, como unos almacenes, cada jugador uno enfrente del otro, y por los lados van a ir pasando unos camiones que vamos a tener que ir, por un lado es nuestra salida y por otro nuestra entrada. Entonces tenemos como unas casillas en el centro de nuestro almacén, que es una cuadrícula, y vamos a ir conectando tuberías cuyas fichas son distintos colores que se van entrecruzando para sacarlos por un lado y cogerlos del otro lado y que lleguen a esas casillas de procesamiento, por así decirlo, ¿vale? Y entonces la gracia es que los camiones los vamos a ir moviendo con unas cartas que tenemos de camiones en cada turno, vamos a ir haciendo que avancen. Y entonces, pues nuestra intención es sacar todos los recursos que podamos, pero cuando salgan, lo que va a hacer es que le entran al otro jugador. Y entonces el otro jugador puede estar preparado para absorberlos y puntuarlos después. Entonces es un juego que te come la cabeza de una manera. El modo fácil, entre comillas, que son solo 2 productos, el azul y el rojo, ya es complicado, pero es que luego tiene por el otro lado, mete un tercer tipo de producto, que es el morado, que ya ahí te explota la cabeza. Entonces, este juego en su momento yo creo que no triunfó tanto porque es un juego demasiado complicado para el tipo de caja en el que viene. ¿A qué me refiero? Tiene un tamaño de caja típico de juego a 2 jugadores, un password, un cerveza y pan, una acrotir y cosas así. Pero es bastante más duro de lo que suelen ser este tipo de juegos. Entonces la gente, pues, claro, tú dices, para jugar a un juego así de duro, prefiero que sea un poco más largo, pero para jugar un juego en plan de 2 vamos a echar así una partida y tal, es demasiado complicado. Entonces, bueno, yo lo jugué muchísimo con mi amigo Tori. Pues eso, como unas 10 partidas a lo mejor. Y entonces, claro, era lo típico de, joder, me gusta mucho, pero ahora mismo, si no lo juego con él, no creo que lo juegue con nadie. Porque yo se lo saco a María en casa y me lo tira a la cara. O sea, porque aparte de que es un juego muy complicado, es que es muy de estar viendo qué es lo que está haciendo el otro, no sé qué tal. Entonces, bueno, pues yo no creo que encajase en casa. Y normalmente cuando juego con más gente que no sea 2 jugadores. Entonces, pues bueno, se me quedó ahí un poco la
la cosa de un juego que me flipa, pero que no sé si voy a sacar tanto. Y es verdad que este no es muy caro, pero bueno, se quedó un poco ahí en el olvido porque también le di muchísimas partidas y bueno, se acabó quedando por el camino. No quiere decir que no acabe cayendo en algún momento. Bien, y sigo con Suburbia, este juego de Ted Alspach que sacó Bezier Games y aquí en castellano Arrakis, que es un juego de 1 a 4 jugadores, 60-90 minutos y 8 años o más. Vale, Ted Alspach es también el autor del Castillos del Rey Loco Ludwig, que como ya he comentado alguna vez, es un juego que a mí me gusta un montón. ¿Qué le pasa a Suburbia? Aparte de que creo que es anterior al Castillos del Rey Loco, luego, para mí, el Castillos del Rey Loco lo mejora. Y el Suburbia tiene un montonazo de expansiones que en su día pues dije, ay, pues me lo pillo con todo, ¿no? A ver qué tal está con todas las expansiones o la versión esta nueva que sacaron ahora, cajote, que te podías hasta elegir el color de los meeples que querías y tal. En Suburbia lo que vamos a hacer es construir pues una ciudad por medio de unas casillas hexagonales que vamos poniendo adyacentes y que te van puntuando en función de cosas que tienes adyacentes, distancia además, número de determinar los setas que tengamos. Y que vamos a tener, pues también, como en el Castillo del Rey Loco, una especie de subasta de losetas, donde las vamos a ir comprando, que cada una va a tener un precio distinto, y luego se van moviendo en función de las que vayamos comprando, variando su precio. Es un juego que me gustó bastante cuando lo jugué, pero poco después probé el del Castillo del Rey Loco, me gustó más y me acabé comprando el otro. Entonces, para mí se pisarían un poquito, y por eso no lo tengo en mi ludoteca. No obstante, es un juego que me gusta mucho. Y alguna vez he estado tentando de pillármelo y tal, pero claro, es que es lo de siempre. Digo, ojo, es que me quiero pillar con todo y ya jugarlo bien, con las expansiones. Porque bueno, es verdad que hay algunas expansiones que añaden cosillas, pues que pueden ser prescindibles, pero hay juegos en los que dices, no, mira, es que este con la expansión es como lo tengo que jugar, ¿no? Entonces, pues en este caso, que el juego normal se me hace un pelín simple. Entonces, pues me gustaría tener un poco más de profundidad y entonces entra en el de, ya se me pisa con el otro, quiero las expansiones, inversión, dinero, espacio, pues se quedó por el camino, igualmente. Vale, y seguimos con un juego de Stefan Feld, que es el Bora Bora, este juego que sacaron Alea y Ravensburger en versión original y el cual creo recordar que no llegó a estar en castellano, y si está en castellano lo sacaré ya la propia Ravensburger. De 2 a 4 jugadores, 60 a 120 minutos y 12 años o más, ¿vale? Este es uno de los juegos míticos de Feld, principalmente porque estaba imposible de conseguir. Ahora van a sacar una reedición, si no la han sacado ya, que se llama Cuzco en la City Collection de Feld, pero que claro que es una pasta. Y en Bora Bora lo que vamos a hacer es, pues estamos pues eso, como en la isla de Bora Bora, poniendo caballitas, cogiendo pues gente que vive por ahí, pues también tiene lo de hombres y mujeres y no sé qué. En fin, es un juego en el que vamos a tener 3 dados y es un juego de colocación de trabajadados en este caso. La cosa está en que cuanto más alto sea el número, más potente haces esa acción, pero si alguien quiere ir luego a ese mismo sitio, tienes que poner un dado menor. Entonces, si tú directamente vas a un sitio con un 1, ya nadie se puede poner ahí, pero tu acción va a ser un poco más loser, ¿no? Entonces, tiene ahí ese conceptito de cómo ir poniendo las cosas para ir maximizando y hacer la classic ensalada de puntos de Feld, pero la verdad es que yo cuando lo jugué hace años, en Benidorm, creo, con Ricardo, que lo jugué, y me gustó un montón. Lo que pasa es que era un juego que es imposible de conseguir, que tiene ya sus añitos y tal. Entonces, bueno, veremos con la reedición esta de Cuzco, pero la verdad es que es un juego que me sorprendió, porque al final también era la época esta de Feld del Trajano y tal, cuando lo probé, y bueno, parecía que empezaba Feld también a ser un poco de, bueno, es que saca un montón de juegos, pero no todos son buenos. A ver, obviamente. Pero no sé, este fue como que era un poco más escéptico y me sorprendió un montón. Así que, bueno, pues si algún día se consigue, pues estupendástico. Bien, y sigo con Clinic, en este caso la Deluxe Edition, que es la que he probado, un juego de Alban Viard que sacó Alban Viard Studio Games. De 1 a 4 jugadores, 60 a 150 minutos y 14 años o más. El juego está en castellano, pero creo que autoeditado en este idioma. Es un juego durísimo de gestión de un hospital, en el que vamos a ir, tiene un toque económico, y entonces vamos a ir turnándonos para comprar distintas cosas en un tablero común, pues como trabajadores para nuestro hospital, edificios, o sea, habitaciones para el hospital, bueno, coches de aparcamiento creo que también se podían coger, que son como los clientes que te van a poder llegar luego, no,
podías coger los clientes para intentar tratarlos. Y la cosa es que tú en tu tablero personal lo que vas a tener es una visión un poco isométrica, creo que es, del hospital que vas a construir, en el que vas a poder irlo expandiendo todo lo que quieras, pero también las diferentes plantas. Y entonces tú lo que vas a tener es que montar un puzzle en el que, aparte de que necesitas hueco para los coches de los trabajadores y de los que vienen a los pacientes que vienen a ser curados, vas a tener que tener en cuenta cuántas casillas tarda un paciente desde la entrada en la que entre hasta llegar a la sala en la que le tienen que tratar, mover a los trabajadores que necesitan ir a esa sala para tratarle y entonces pues obtener puntos, dinero y demás. Y entonces tú tienes una serie de movimientos por turno según cada trabajador, cada paciente y demás. También tienes, pues a unos les puedes curar más rápido que a otros y tal. Entonces es un juego que es muy... O sea, está guapísimo, pero es bastante complicado porque ya solo la visión isométrica del hospital con varias plantas a la gente le cuesta. Y si luego encima, claro, es un juego que tiene bastante profundidad, pues bueno, en su momento, cuando lo probé hace, no sé, 7 años, me gustó mucho, pero dije, no sé si tengo grupo para sacarlo. Y ahora simplemente, pues bueno, es un juego que tiene tiempo y que la verdad es que no me importaría para nada tener. Que además lo he visto alguna que otra vez en mi tienda de confianza y he estado a punto de llevármelo, pero bueno, también tiene varias expansiones que le va metiendo cositas chulas, pues que extintores por si hay algún problema y demás, pero bueno, muy chulo este Clinic y la verdad es que, bueno, pues ahí lo dejo para... Esto también me va a servir de recordatorio a mí como wishlist para un futuro. Vale, seguimos con un juego del que hablé hace no mucho, que es Zendo, este juego de Cory Hart y de Andrew Looney, que sacó Looney Labs, un juego de 6 jugadores, 15-60 minutos por partida y 12 años o más. Es un juego de inducción. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un jugador que induce pistas a los demás para que intenten deducir una norma, ¿vale? Looney Labs es famosa por los juegos de pirámides translúcidas de colores. En este caso tenías una pirámide, un prisma y una especie de cuña. Y entonces la cosa es que son 3 piezas de 3 colores y hay un jugador que coge la lista, una norma, que tienes una cosa para elegir y lo pones, y entonces tú vas a hacer una construcción indicando una construcción que cumple la norma y una que no la cumple, y el resto de jugadores, pues por turnos, van a tener que, de manera competitiva, adivinar tu norma. ¿Cómo lo haces? Pues tú puedes o bien crear una composición y que te digan si está bien o mal, o bien apostar directamente a si esa composición va a estar bien o mal, la que tú has hecho. Todos los jugadores pueden apostar, y los que acierten a si estaba bien o mal se llevan una ficha que vas a poder usar en posteriores turnos después de hacer tu acción para intentar resolver. Entonces, si no haces la apuesta, no puedes resolver. Hasta que no hagas la apuesta o te la juegues en algún momento, no vas a poder resolver. Y entonces está chulísimo porque tienes que ir, pues eso, comiéndote la cabeza deduciendo, y que también hay un jugador que lo que estás intentando es dar las pistas a los demás de una manera que no sea lo suficientemente obvia y tal, o sea, haciendo un poquito como de máster, pero bueno, las partidas son muy rápidas y te puedes ir turnando, que al final es lo suyo. Bueno, pues hacemos varias rondas y el que más puntos tenga después de esto es el que gana, ¿no? Entonces, este juego, el problema que tengo y el por qué no lo tengo es porque no se puede conseguir, básicamente y exclusivamente. Porque si no lo tendría. A mí me flipó cuando lo probé en casa de Sergi, de Dr. Mipel, y desde entonces lo tengo en la wishlist, pero es bastante complicado. Sacaron luego una versión que era solo un mazo de cartas para jugarlo si tenías otro juego de Looney Labs con las pirámides de colores, pero bueno, yo creo que el juego en sí está muy guay, porque es que puedes tener eso, que la norma sea que solo haya 2 amarillas, que la norma sea que haya una azul apuntando hacia una roja, y entonces claro, todos los demás hay niveles de dificultad, tienen que irse comiendo la cabeza para ello. Entonces bueno, un juegazo que me gustó un montón. Vale, y vamos con el siguiente, que es el Brass Birmingham. Este juego de Martin Wallace, en colaboración con Gavin Brown y Matt Tolman, que sacó Roxley en versión original y Maldito Games en castellano. Es un juego de 2 a 4 jugadores, 60-120 minutos por partida, madre mía, y 14 años o más. ¿Por qué no tengo Brass Birmingham? Pues básicamente porque tengo Brass Lancashire. Y ya está. La verdad es que Brass Birmingham, aparte de ser el número 1 de la BGG actualmente,
Es un juego genial, el Brass, para quien no lo conozca, es un juego en el que por un motor de cartas que vamos a poder hacer 2 acciones por turno, o bien en la localización de la carta o bien la acción de la carta, vamos interconectando nuestra red con canales o con trenes según la era en la que estemos, juego con un toque económico que cada ronda va a jugar primero el que menos haya gastado la ronda anterior, que vamos eso, creando nuestra red, intentando pues darle uso a nuestras losetas. Si es, pues por ejemplo, hay unas que aportan carbón, cualquiera puede coger ese carbón y cuando se te acaba, pues te da más income para la siguiente ronda de dinero, te va a dar puntos al final de la partida, bueno, de cada era y demás. Bueno, es un juego que tiene pues bastantes años, creo recordar que era 2007 el primero, sacaron la reedición del Lancashire junto con este Birmingham. Y entonces, yo tengo la teoría de que todo el mundo que ha jugado a Brass le gusta más el primero que ha jugado. Sea el Birmingham o sea el Lancashire. No conozco a nadie que me haya dicho que le guste más. Ahora en comentarios me dirán lo contrario. Que le guste más el Brass que probó por segunda vez. Porque yo creo que el Brass es tan sorprendente que la primera vez que lo juegas te crea esa sensación. Y cuando juegas al otro es lo mismo pero un poco diferente. Entonces como que no te deja el mismo sabor de boca. La diferencia en el Lancashire con el Birmingham es que en el Birmingham puedes vender varios tipos de recursos, no solo el algodón, y que necesitas para ello gastar unos barriles de cerveza. Entonces te mete como un pasito más para poder hacer la venta, que en el Lancashire, para mi opinión, era un poco más elegante el vender directamente pues al mercado común o al privado y tal. En este, pues eso, al meter el tema de la cerveza, a mí me pareció un poquito más sobrecomplicado para una mecánica que ya funciona bien. Entonces, pues bueno, ese es el motivo por el que sigo teniendo el Lancashire y no el Birmingham, pero nunca diría que no una partida de Brass Birmingham, porque la verdad es que me parece muy, muy buen juego. Y que yo entiendo la gente que dice que es mejor el Birmingham que el Lancashire. O sea, lo entiendo perfectamente. Tiene más cositas. Normalmente, más es mejor. No siempre, pero si le metes un par de capas más, puede molar mucho más. Pero en mi caso es lo que te digo. Como lo que yo he conocido es esto, en primera instancia, además jugando al viejo, pues no acabo de verle tanta gracia al Birmingham. Pero bueno, ahí está. Vale, y vamos terminando con Hegemony. Este juego de Vangelis Bagiartakis y Barnabas Timoteu, de Hegemonic Project Games, que sacó Bumblebee en castellano. Este juego de 2 a 4 jugadores, 90-180 minutos por partida y 14 años o más. Es un juego en el que vamos a representar distintas clases de la sociedad: la clase obrera, la clase media, la clase alta y el propio Estado. Es un juego que, como funciona mejor, es a 4 jugadores. Y que es un juego que tiene una duración bastante larga. Es asimétrico, cada clase va a jugar de una manera un poco diferente, va a puntuar de manera diferente. Pues la clase capitalista tiene que abrir empresas para que trabajen en ella la media y la obrera. También pueden trabajar en el Estado. Se van a ir cambiando leyes para que se tenga que pagar más o pagar menos, que haya que pagar más impuestos luego por tus bueno, o sea, las clases media y obrera por vivir, básicamente, y la clase capitalista por sus empresas. Vas a tener que comprar pues alimentos para alimentar a tus trabajadores, las clases media y obrera, pero claro, se las puedes comprar o a la clase capitalista directamente o a un mercado común que hay. Entonces, bueno, al propio Estado, vaya. Y entonces es un juego de tira y afloja entre las 4 clases. Ahí suelen haber 2 más interesadas en una cosa y 2 en otra, rotándose en determinados puntos. Y es un juego que es bastante largo. O sea, las partidas suele rondar las 3-4 horas, depende de cuántos juegues y demás. Lo he jugado ya 3 partidas, creo, si no me equivoco. Y la verdad es que en su día tenía muchas ganas de tenerlo, pero fue cuando estuvo agotado durante mucho tiempo y acabé dejándolo pasar. Y después de jugarlo, no me arrepiento del todo, porque es un juego que disfruto mucho jugando, pero que me parece muy difícil de sacar, y que lo mejor sería sacarlo con un grupo que ya lo ha jugado. Porque el problema que tienen estos juegos asimétricos es que tienes que explicar muy bien todo para que la gente pueda estar metida en el juego y esté equilibrado. Porque yo, por ejemplo, recuerdo una partida que jugué con pareja lúdica, con Arnau y Esther, que estábamos Arnau y yo ahí pegándonos por ver quién ganaba, y empezamos a contar puntos y tal y cual. Ah, mira, guau, te ganó por un punto, no sé qué. Y de repente dice Esther: oye, que falta por puntuar yo, ¿eh? Y resulta que ella era la clase media y ninguno sabíamos que ella puntuaba por dinero. Que la clase baja lo hacía, la clase obrera lo hacía, el capitalista no del todo, o sea, no de la misma manera. Y entonces, por dinero sobrante,
la clase obrera tiene un límite, la clase media no, aunque puntúa menos. Y entonces, claro, nosotros no nos habíamos dado cuenta de que ella había estado amasando dinero durante toda la partida y de repente hizo ¡pum! Y nos dejó a los dos en el barro. Y nos ganó, obviamente. Y entonces fue como, anda, joder, es que si hubiésemos estado pendientes de eso, no... Pues a lo mejor hubiésemos jugado de otra manera, ¿no? Entonces que obviamente yo me lo pasé igualmente bien en esa partida y lo de menos es no haber ganado, pero que fue como... Joder, esto igual, en una partida un poco más tensa, tienes que tener esas cosas en cuenta, ¿no? Para hacerlo bien. O sea, en ese caso, en mi caso también, en mi primera partida de prueba, a ver un poco cómo va todo y demás. Y fue, pues bueno, es que esto, o sea, pasa en varios juegos, de si no tienes pendiente todo, pues obviamente no lo puedes controlar y se te puede salir por los lados, pero en este caso que está todo tan equilibrado que me da una sensación, pues como os hablaba el otro día del bust en los juegos que vendí, que en el momento que una pata de la mesa cogea un poco, se rompe el juego. En este caso no es así, ¿vale? Pero sí que es verdad, pues que a lo mejor lo que se puede es estar dando una ventaja sin querer, y en vez de estar equilibrando, estás decantando sin darte cuenta, ¿no? Pero bueno, aún así es un juego que me gusta mucho, que nunca diría que no a una partida si se tiene tiempo para ello. Y que, bueno, pues ahí lo dejo como anécdota. Vale, ya por último, voy a hablar de Studio Esmeralda. Studio Emerald, este juego de Martin Wallace que sacó Trifog Games en su versión original, la primera edición, que es la buena, de 2 a 5 jugadores, 90 minutos por partida y 13 años o más. Este juego tiene mucha historia, ¿vale? El juego, la primera edición, se agotó rápido. Era bastante difícil de conseguir y sacaron una segunda edición en la que cambiaban cosas porque el juego tiene un componente caótico que a mi parecer les sienta muy bien. Y entonces la segunda edición no tuvo tanto éxito. Es más, hay primeras ediciones que se venden de segunda mano por 300 y 400 euros. Un juego que valía 40, supongo, en su momento. Y la segunda edición, pues bueno, la están ofertando en muchos sitios, tirada de precio. Van a sacar ahora los de Asmodee una reimplementación que se llama Dark Providence, que en teoría se va a asemejar a la primera edición. Pero bueno, en este juego vamos a representar en un Londres de la época... No me sale ahora, pero bueno, de Sherlock Holmes y demás. Sí, hace unos siglos, es que no quiero decir nada porque lo voy a decir mal, entonces. Y mezclado con temática Lovecraftiana. En este juego vamos a tener un rol oculto, que eran los... ¿Cómo eran? Es que además era una palabra que sonaba súper rara, bueno, no me acuerdo. Pero en plan, los que están como a favor del gobierno y los que están a favor de los primigenios, que no me acuerdo si eran los liberalistas o algo así. Y entonces, en el juego tiene un componente de deck building y lo que vamos a hacer es ir pues haciendo distintas acciones en un tablero, que son las distintas ciudades de Inglaterra, si no me equivoco, si no recuerdo mal, quiero decir, en el que pues vamos a poder ir poniendo pues en el gobierno a distintas eminencias, incluso puede haber un primigenio en ella, podemos ir dinamitando cosas para intentar ganar como la posesión, por así decirlo, es el que tiene mayor influencia, el dueño de esa región, pues podemos ir, pues básicamente, pues quitándonos las cosas unos a otros para intentar, pues ir consiguiendo puntos, porque la puntuación es la cosa más curiosa de este juego. Tú hasta que no llegas a cierto número de puntos no te pueden quitar puntos, a partir de ahí sí que te pueden quitar, pues eso, una zona que poseas, te la quitan y la coge otro, la controla, vaya, y te quita los puntos. Y es que la partida podía acabar de varias maneras y una de esas maneras es que alguien llegase a X puntos, ¿vale? La gracia del juego está en que tu rol oculto es de una de las facciones, ¿vale? Que la gente puede saberlo o no. Pero es que al final de la partida no va a ganar necesariamente la persona que tenga más puntos, porque el equipo del jugador que menos puntos tenga, o sea, si yo estoy en un equipo y soy el que menos puntos tiene, tengo 2 puntos, pues mi equipo ya nadie puede ganar. Entonces, para poder ganar, también tienes que ayudar a los de tu equipo, o sea, tienes que evitar que sean los últimos en el momento que tú vayas a ganar. Y entonces tiene una dinámica muy guay en la que tienes que estar intentando deducir un poco, que a veces es súper obvio, ¿no? ¿Quién va contigo? Para decir, tío, es que vas último en puntos, te tengo que ayudar a superar al otro para que el equipo que no pueda ganar sea el otro y entonces gano yo. Pero claro, a lo mejor esa persona te dice, bueno, es que yo no quiero que ganes tú, quiero intentar ganar yo, entonces me voy a quedar aquí un poco más último en puntos hasta que pueda hacer un turno bueno y remontar y entonces así equilibrar las cosas. No sé, me parece una genialidad, lo he jugado varias veces.
Y este juego no lo tengo porque es imposible de conseguir. O sea, hicieron una conjunta hace tiempo, que se hizo impresión bajo demanda, en plan print and play, pero bien hecho. Y bueno, no entré pues porque no lo conocía en aquel entonces. Entonces estoy esperando un poco con ganas el nuevo Dark Providence para ver cómo lo han implementado. Pero ya te digo, os digo, es un juego muy, muy divertido en el que tienes ahí tu cosa de comerte un poco el coco, tu cosa de un poquito rol oculto, pero sin ser tampoco nada del otro mundo, que no tienes que estar mintiendo, ni ocultando, ni nada, sino que tú vas haciendo cosas y la gente no sabe si lo estás haciendo por una cosa o por otra. Y la verdad es que, pues lo dicho, me gusta bastante, creo que fue un gran descubrimiento y me da mucha rabia no poder tenerlo, porque este no es que no lo tengo por decisión, sino por imposición. Así que nada, estos son los juegos, yo creo que los 10 juegos que más me gustan y que no tengo, habiéndolos jugado y no teniéndolos, algunos por decisión propia, otros no tanto, y que, bueno, esto puede parecer una wishlist de cara a mi cumpleaños, pero no es el caso. O sea, la mayoría de estos juegos los he tenido a mano bastantes veces y bueno, creo que he explicado un poco el motivo, ¿no? Que muchas veces digo, busco excusas para no comprar juegos, porque hoy en día lo miras y dices, ay, qué buena pinta tiene esto, pero hay que buscar excusas que luego no caben y tenemos un problema. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis dejar un like y un comentario con ese juego que os gusta y que no tenéis, o el por qué no. Opinión sobre los juegos que he comentado, si hay alguno que os gusta más, menos, alguno que os haya llamado la atención o que no conocierais. Y si no estáis suscritos, pues os podéis suscribir, que la verdad es que, pues bueno, no estaría mal. Sería un detalle por vuestra parte. Y nada, muchas gracias por el vídeo si habéis llegado hasta aquí. Y si no, muchas gracias también. Y espero que nos veamos en el siguiente. Adiós.